vaya dirigiendo las invitaciones. Ya, ahí está. ¿Aló? ¿Ahora se escucha bien? Ya, gracias. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra el doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director del Laboratorio de Inteligencia Artificial, señor Juan Gustavo Corbalán. A todos los expositores se les pedirá ceñirse a un tiempo máximo de exposición de entre 10 y 12 minutos para posteriormente hacer una ronda de consulta entre todos los participantes. Muchas gracias. Adelante, señor Corbalán. La comisión tratando tan este importante proyecto de ley que creo que es pionero y que va a ser un antes y un después para América Latina. Especialmente gracias y felicitaciones a Guido Girardi, el presidente de la comisión, a Natalie Walker, Isabel Cornejo y Carlos Amunaute, y que entiendo que fueron el grupo de expertos que elaboró el proyecto, así que felicitaciones por el trabajo. Bueno, mi exposición va a ser muy breve. Voy a intentar resumir 2 o 3 ideas en relación al proyecto y a cuáles son los desafíos de regulación y del impacto específicamente, porque esto es una de las ventajas de este proyecto de ley, de cómo los algoritmos están influyendo en las decisiones y en la relación usuarios-plataformas digitales que se mediatiza a través de sistemas de inteligencia artificial que en definitiva son hoy en día los que están tomando las decisiones en lo que nosotros llamamos el ecosistema digital automatizado. Lo primero que quería compartirles, y me permito compartir pantalla porque me parece fantástico hacer alusión específicamente al proyecto en el artículo 11, ¿sí? Y por eso me detengo muy especialmente en este artículo, porque creo que el proyecto, en sus 17 artículos, más allá de los cuales finalmente salga o no, hay uno que es crítico, en donde en Latinoamérica no existe nada al respecto, que es este artículo que está aquí, el 11, que dice sensibilización y transparencia de las inteligencias artificiales, ¿sí? En relación al derecho de los consumidores de ser informados cuando actúan algoritmos o sistemas inteligentes y cómo las plataformas logran informar, trabajar en relación a esos usuarios para que obviamente los usuarios tengan conciencia y puedan tener la capacidad de discernir que lo que está, podríamos ponerle así, si queremos ser suaves, lo que está induciendo, si queremos muchas veces reflejar lo que pasa, es manipulando las conductas o los comportamientos de los usuarios. ¿Por qué me parece que este artículo es esencial en lo que se refiere a regulación de estas nuevas tecnologías? Desde que se creó LinkedIn en el 2002, Google en el 1997, Facebook en el 2004, YouTube en el 2005 y Instagram en el 2010, la lógica de las plataformas, ¿sí?, estaba mucho más humanizada en cuanto a más allá de que el contrato de adhesión que firmaban los usuarios no era leído, más o menos se tarda entre 20 y 25 minutos en leer un contrato de adhesión de los que tienen cualquiera de estas plataformas, pero lo cierto es que no estaba tan avanzado el ecosistema de algoritmos que lograban optimizar lo que hoy en día se llama el marketing a través de inteligencia artificial, es decir, grandes cantidades de decisiones automatizadas que son las que efectivamente generan las alertas, los insights, los push. Para ponerlo en otras palabras, el push es emerge una ventana digital
que al usuario le está diciendo, hazme clic aquí. Y detrás de eso, ¿sí? Antes era más humano el trabajo, ¿sí? Detrás del telón de las plataformas, y hoy, ¿sí? Siglo ya, iniciando la tercera década del Profesor, siglo XXI, una interrupción. Se cayó tu PowerPoint, no sé si lo sacaste. lo saqué a propósito, porque en definitiva, en estos 10 minutos solo quiero graficar 2 o 3 ideas fuerza y nada más, para ser muy sintético y aprovechar el tiempo. Y obviamente aportar desde donde más podemos aportar nosotros, que es desde la inteligencia artificial y cómo venimos trabajando estos temas en Latinoamérica en relación a estas cuestiones. Entonces, el primer aspecto que yo quería compartirles a la comisión, y ojalá que se apruebe esta ley que, insisto, será un antes y un después para la regulación de estas plataformas en América Latina, porque será una ley pionera, más allá de las que regulan las protecciones de datos, como la de Brasil, que es una suerte de seguimiento hacia del reglamento europeo, lo mismo que la de Perú. Sí, acá estamos hablando muy específicamente de las plataformas digitales. Me parece que el primer aspecto a tener en consideración es que la relevancia de poner el acento en la transparencia de los sistemas algorítmicos y de los sistemas inteligentes que están detrás de las decisiones automatizadas, en nuestra opinión, es tan importante y tan relevante para los derechos de los usuarios y consumidores, que hoy en día me atrevería a decir es que es difícil encontrar decisiones humanas de manera directa e inmediata en el ecosistema digital. Reitero, es difícil encontrar una decisión humana frente a lo que una plataforma, ¿sí? Se comporta. Y solo pongo 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, cuando da de baja un posteo porque, por ejemplo, detecta o no que tiene discurso del odio. Por ejemplo, cuando se hace un acto que podría ser calificado de censura, es decir, violatorio de la libertad de expresión, entre muchos otros. Es decir, hoy en día la premisa es inversa. Pareciera ser que prima facie es la decisión automatizada y luego es la decisión humana, y nosotros tenemos que tener claro que en general los ciudadanos, los consumidores y por supuesto la ciudadanía, incluso la gente incluso avesada en estos temas, no solo que no tiene clara esta cuestión, sino que incluso creo que es el desafío más grande a nivel de regulación que tenemos, porque nos enfrentamos frente a una paradoja. No existe la cantidad de humanos posible que pueda administrar la cantidad de posteos o la cantidad de interacciones que se dan en el mundo digital sin los algoritmos de inteligencia artificial, pero a su vez y al mismo tiempo nosotros necesitamos lo que el paradigma internacional llama human in the loop, que es cada vez más humanos en el medio del ecosistema de decisiones automatizadas que rige el mundo de las plataformas digitales hoy. Quizás no hace 15 años a este nivel. Hoy en día podríamos decir que el 98% de cosas que hace una plataforma digital no hay humanos, al menos en la acción más inmediata respecto del usuario. Por supuesto hay humanos atrás tratando de entrenar los algoritmos, pero el entrenamiento incluso en muchos casos es no supervisado, lo que genera a su vez otro problema vinculado a los sesgos y a la explicabilidad. Pero no me quiero poner muy técnico. Esto es lo primero que quería decirles. Es tan crítico el artículo 11, lo comparto nuevamente, que me parece que es un excelente puntapié para que tengamos claro que tenemos que empezar a exigirle a las plataformas digitales que, como nos están hablando a través de algoritmos de inteligencia artificial, esa charla, esa dinámica en relación a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas tiene que migrar hacia algunos aspectos o algunas cuestiones vinculadas a exigencias concretas de cómo esos sistemas inteligentes toman esas decisiones y dónde está la revisión humana, las evaluaciones de impacto algorítmico, que se llama hoy en día impacto algorítmico, dentro de la propia empresa a la hora de regular estos algoritmos o de desplegarlos. Lo segundo que me parece muy crítico, que seguramente mi compatriota podrá detallar aún más, yo solamente quiero dejarlo como un aspecto que me parece central, que es la cuestión vinculada a los consumidores, ¿sí?
nosotros hace rato venimos auditando, ¿sí?, cómo se van cambiando lo que se llama las políticas de privacidad o las políticas de datos de las plataformas, y más allá de las cuestiones de que están en lenguaje complejo, son imposibles de leer para personas que no están avesados a esto, y así múltiples cuestiones que ya hoy en día, por suerte, cada vez más se está teniendo noción y conciencia. Me parece muy importante el artículo 14 porque básicamente algo parecido quizás se podría desprender de la regulación argentina, pero acá me encanta porque está bien preciso, que es invierte la carga de la cuestión. Es decir, ya no es el consumidor y el usuario el que se tiene que atar a cláusulas que obviamente no leyó, sino es que claramente acá solamente van a ser obligatorias cuestiones muy esenciales, y todas las demás eventualmente hasta podrían tenerse por no escritas o serían abusivas, ¿sí?, o leoninas, según haciendo aplicación analógica o supletoria de alguna otra regulación. ¿Por qué estas dos cuestiones me parecen tan críticas de esta ley? No estoy minimizando los restantes artículos, simplemente me parecen que acá hay dos vigas de esta regulación. El ecosistema del tratamiento automatizado, que es, insisto, el que hoy en día nos rige, ya la intervención humana es cada vez menor, y de hecho dentro de las plataformas digitales se habla de esto, es decir, cómo reducir la intervención humana frente a que la máquina pueda hacer cada vez más y de una manera más inteligente. Es decir, se entiende, es como que la agenda internamente en la empresa va por una línea y la agenda de regulación y de protección de derechos pareciera ser por una línea opuesta. Es decir, no, ¿cómo podemos hacer que haya más explicabilidad y decisión humana en esa cadena de decisiones automatizadas? Hay una evidente tensión. Lo que me parece importante como tercer punto es que esta paradoja no solo que no se va a resolver en el corto plazo, sino que nosotros creemos que se va a empezar a ampliar de manera exponencial, por varias razones. La primera tiene que ver con si el escenario de exponencialidad de tratamiento de datos y de circulación de datos, que crece de una manera no solo exponencial, sino que a su vez se van a agregar los datos de los objetos. Es decir, el Internet de las cosas no hace más que agregar un ecosistema masivo de datos, además de los datos personales. Y así podríamos seguir con más y más y más datos. Esto nos lleva a que cada vez necesitemos más sistemas inteligentes para poder manipular esos datos. O sea, Big Data e inteligencia artificial son dos caras de una misma moneda. Es más, cuanto más Big Data, más requiero inteligencia artificial para manipular esos datos. Entonces, la paradoja y la tensión, como va a seguir creciendo, es muy crítico, y por eso felicito a la Comisión y a los legisladores de nuestro querido país hermano chileno, porque me parece que ya hay que dar un puntapié inicial urgente, y sobre esto hay que seguir construyendo, porque hay que generar un ecosistema protectorio frente a lo que nosotros llamamos el Far West del siglo XXI, que ya no es con pistolas, ni con caballos, ni con alfalfa, ni con sheriff, sino que ahora es con empresas tecnológicas, impresión 3D, inteligencia artificial y sofisticación, o lo que se llama revolución 4.0. Y con esto termino, y con esto no estoy diciendo que hay que ir en contra de las empresas, ¿sí?, porque está claro que tienen un lado muy luminoso estas plataformas, que incluso ayudan a las personas a vender, a ejercer comercio lícito, incluso a ejercer libertad de expresión, entre muchísimos otros derechos. Pero en estos años, es decir, en todos estos 20 años, 21, la verdad es que esto ha sido demasiado asimétrico. Entonces, por eso felicito que esta ley lo que está tratando es de reducir esta asimetría, aunque por supuesto no lo logre, y no se logre solo con una ley, sino que esta ley es el puntapié inicial para hacerle frente a los desafíos que se nos vienen en esta tercera década del siglo XXI. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy interesante, te agradezco, lo vamos a tener vinculado para poder
seguir después participando justamente en los debates más específicos. Ahora tiene la palabra, Julio, tenemos aquí. El doctor Abel Barneman, de la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, a mí me parece muy interesante el planteamiento de Abel, y creo que hay un tema que está muy presente, me gustaría que tal vez Abel, si no lo tiene considerado, lo incorporara, que es cómo las plataformas finalmente, en este nuevo mercado de las ideas, en este nuevo mercado cognitivo, van desplazando todos los elementos que finalmente no son parte de su modelo de negocio, que son todos los contenidos verdaderos, todos los contenidos, uno quiere decir que tienen sustento, que tienen cierta racionalidad, dado que para poder activar el umbral de atención que tiene nuestro cerebro, que está ubicado en el cerebro primitivo, necesita justamente contenidos primitivos que activen justamente el umbral de la atención. Pero aquí hay un tema muy interesante que el otro día lo escuché hablar, que a mí me parece muy relevante, es que finalmente las plataformas en su lógica de captura de datos, donde no existe la libertad de expresión, es una falsedad, porque las plataformas están hechas para intervenir los contenidos, no hay neutralidad, y por lo tanto no hay libertad de expresión, porque la libertad de expresión tiene que ver con que las personas tomen la decisión de comunicar aquellos aspectos de su vida que les interesa y también que tomen la decisión de incorporar a su vida los contenidos que les interesan de la audiencia. Y lo que hacen sistemáticamente las plataformas es violar eso y generar algoritmos que justamente su objetivo es que poner por sobre esa libertad de expresión la libertad de comunicación para las máquinas, que es la libertad para capturar los datos. Pero ahí hay un tema que es muy interesante, cómo la transparencia afecta la privacidad, y la privacidad es finalmente el espacio, el ecosistema dentro del cual uno puede generar identidad. Si no hay privacidad, finalmente no hay identidad, no hay separación de los legítimos otros, no hay una membrana, no hay una barrera que permita. Y si no hay identidad, uno se disuelve en el colectivo, y en el colectivo personalizado finalmente termina siendo manipulado. O sea, ahí me gustaría que tú pusieras un poco de énfasis en ese aspecto, porque estamos sometidos a un modelo que no solamente es adictivo, sino que hace que las personas finalmente queden amenazadas o sean susceptibles de un proceso de manipulación gigantesca al no haber privacidad, al debilitarse la identidad. Entonces, ese es un tema que yo te escuché el otro día decir algunos elementos que me parecían muy interesantes. Además, Abel es profesor de filosofía de la Universidad Alberto Hurtado, y siempre yo le decía que su rector le hace mucha propaganda. El único problema que es que un cura, pero bueno, que es un gran rector, que el rector Silva. Así que te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente y miembros de la comisión, invitadas, invitados. Muchas gracias por la invitación a comentar sobre estos temas. Bueno, sí, yo iba, de mi competencia, digamos, como filósofo, iba a tratar de hablar de algunos temas que estaban vinculados con cuestiones que me parece que tal vez se podría hacer un poco más de precisión en el proyecto, y que tienen que ver más que todo con, no con los datos en sí, sino con ciertos tipos de contenidos que pueden obtenerse por medio de los datos digitales, que son particularmente sensibles y que tal vez no están contemplados dentro de las leyes de protección de datos actuales. Así como ustedes sugirieron algunas enmiendas en el proyecto sobre neuroprotección, tal vez acá podría hacerse lo mismo, pensando en lo que recién decía el senador Girardi, que tiene que ver con cómo ciertos tipos de información podrían ser particularmente sensibles, en tanto son especialmente eficientes, digamos, en la manipulación ilegítima, digamos, de la conducta, y no solo de manipulaciones circunstanciales, como pueden ser el caso de engaños, digamos, o estafas, sino en la alteración de dimensiones más fundamentales, de dimensiones éticas más fundamentales, como aquella contemplada en la reciente reforma constitucional aprobada, que tiene que ver con la integridad cívica. Entonces, brevemente, yo también tenía dos puntos, espero que sean breves, respecto de esto. El segundo de ellos está más orientado a la cuestión de la identidad, pero están los dos conectados, ¿no?
Entonces, en primer lugar, considero que el proyecto, para empezar, es una iniciativa completamente necesaria que responde a riesgos y amenazas no solo plausibles o futuras, sino en este caso bastante efectivas y registradas, resultantes del mal uso o el abuso respecto de la información y la manipulación por medio de información digital. Creo que el proyecto está muy bien logrado, en tanto considero que está muy equilibrado y resulta razonable respecto del tipo de restricciones que sugiere, siendo que la gobernanza de plataformas digitales es un tema política, económica y socialmente bastante sensible. Entonces, las dos observaciones que quería mencionar, que justamente apuntan en la dirección de hacer al proyecto tal vez menos razonable, en el sentido de hacerlo más restrictivo, en particular, tal vez articulándolo con algunas preocupaciones subyacentes al desarrollo del marco del proyecto sobre neuroprotección, que creo que están muy conectadas, digamos, las dos temáticas. Entonces, las observaciones se enfocan en dos problemáticas que creo que tendrían que ser abordadas por el proyecto tal vez un poco más explícitamente. Si bien en este se articulan claramente cuestiones centrales relacionadas con la recolección de datos, creo que podría decirse un poco más sobre la regulación del procesamiento, sobre la regulación del procesamiento y de la aplicación de datos digitales. Comienzo con la cuestión del procesamiento. Hay una cuestión, una clave es tratar de distinguir conceptualmente tres dimensiones de los datos, que me parece que son digamos, cruciales para entender cuál es la problemática subyacente. Los datos digitales podemos definirlos por medio del medio en el que están implementados, es decir, la información codificada en dígitos, realizados en componentes electrónicos de diversos dispositivos, pero este medio puede distinguirse de la fuente de los datos, que es aquello que los produce. Por ejemplo, los datos neuronales fueron comúnmente definidos, que fueron tratados para este otro famoso proyecto de la Comisión, por la fuente de la que provienen, esto es la actividad cerebral. Pero estos en gran parte son datos digitales, en tanto están codificados digitalmente y son potencialmente explotables por plataformas como las que regula la presente ley. Y muchos datos digitales tienen como fuente el mundo digital mismo, como por ejemplo información de lo que se hace dentro de la misma plataforma, como los likes, posteos, etc. Pero hay una tercera dimensión que me parece central, que es el contenido de los datos. Lo importante es que este contenido puede en muchas ocasiones diferir significativamente de la fuente de los datos. Por ejemplo, muchos datos neuronales en sí mismos pueden ser inocuos o no sensibles, pueden sin embargo después al ser analizados, digamos, por medio de algoritmos, adquirir un contenido que sí resulta sensible, por ejemplo, información acerca de nuestros procesos mentales. Y de la misma manera, la información acerca de lo que ocurre en el mundo digital. En sí misma, muchas piezas de información o de datos pueden ser inocuas, pero se ha mostrado cómo el procesamiento de estos datos por medio de algoritmos puede progresivamente penetrar en ellos hasta extraer cada vez más información cada vez más sensible acerca de hechos del mundo físico o real de los usuarios, como sus estados emocionales, rasgos del carácter o incluso condiciones psiquiátricas. Información que se ha mostrado sumamente efectiva o eficiente para manipular, sugestionar o moldear la conducta de los usuarios. Entonces, si bien el artículo 15 expresa claramente un régimen de consentimiento estricto para el tratamiento de los datos digitales, tal vez haría falta especificar o explicitar que el principio de equivalencia en el artículo 4 permitiría una protección diferencial para diferentes tipos de datos, de acuerdo con los términos de la ley 19.628 para la protección de la vida privada, en su versión actualizada, que plausiblemente incluirá a los datos neuronales como datos sensibles. Es decir, la idea es que los administradores de la plataforma deberían acatar la tipificación de esta ley y las regulaciones correspondientes. Pero el punto al que más fuerte creo al que quería ir es que me parece que la tipificación de esta ley 19.628, aún en su versión actualizada, con la inclusión de los datos neuronales como datos que tienen como fuente de la actividad cerebral, aún sería poco restrictiva, ya que, como recién señalé, me parece que lo problemático en este caso no es tanto la fuente, sino el contenido de los datos. La información sobre los procesos mentales es aquella que hace particularmente sensibles a los datos, independientemente de su formato o de su fuente.
Entonces creo que sería necesario introducir una tipología más precisa de los datos digitales sensibles, sobre todo teniendo en cuenta que las categorías de datos neuronales y datos mentales no incluyen la una a la otra. Puede haber datos neuronales que no son mentales y datos mentales que no son neuronales, y entonces esto no estaría cubierto por la ley, por las modificaciones que sugiere la nueva versión de la ley de neuroprotección. Yo creo que apuntar en esa dirección sería interesante. Eso es algo que ya han señalado otros neuroeticistas, como por ejemplo Marcelo Yenka, de prestar particular atención a la noción a la distinción entre dato neuronal o dato digital e información mental como un dominio especial que puede requerir una protección, o por lo menos entrar dentro del dominio de los datos sensibles. Y el segundo tema, que está directamente relacionado con el anterior, no tiene que ver con cómo los datos digitales se procesan, sino con cómo se aplican. Como recién mencioné, muchos de los tipos de información que pueden obtenerse a partir del análisis de datos digitales podrían ser efectivos para la manipulación de la conducta, y esto es precisamente un tema que fue objeto de preocupación en torno a plataformas como Facebook, y es una preocupación creciente en relación a las plataformas digitales en general. Y por eso me parece que es fundamental que al menos se consideren algunos casos de manipulación problemáticos, como el caso que ya se consideró en el proyecto de ley sobre neuroprotección, de la manipulación neurotecnológica en el contexto de un proceso de toma de decisión de relevancia pública, como una elección presidencial o el proceso constituyente. Estos son los artículos 10 y 15 de la ley de neuroprotección. Y en este sentido, tal vez podría ser relevante que el artículo 5 del presente proyecto tal vez tenga algunas excepciones. Que en el artículo se afirma que el tráfico de datos tiene que ser sin restricción o interferencia e independientemente del contenido al que se accede o se distribuye. Creo que el artículo 10 va en esa dirección, aunque no propone restricciones a la aplicación de datos, sino transparencia, que como recién se mencionó también es un valor crucial y central, al afirmar que los usuarios de plataformas digitales tienen derecho a ser informados de manera inteligible acerca de las razones y los fundamentos de las decisiones de dichas plataformas, que dichas plataformas toman respecto de ellos o el contenido por ellos proporcionados. O sea, algún tipo de acceso a, digamos, a las aplicaciones que apuntan o están orientadas a la sugestión o a la moderación de la conducta. Y para terminar, digamos, creo que sería importante hacer una mayor precisión teniendo en cuenta qué derechos fundamentales, y acá el vínculo con el proyecto de protección, estarían en juego en el contexto de la manipulación digital, que plausiblemente van a ser dimensiones que están vinculadas a aquellas que se especificaron en la reforma constitucional aprobada, en particular la integridad física. Porque el punto es, como les mencioné al comienzo, si bien algunas instancias de manipulación digital podrían equivaler a casos de engaño o estafas comunes y corrientes, por ejemplo, hacer creer a alguien algo falso con evidencia engañosa, en muchos casos la manipulación podría contribuir a modular aspectos tan fundamentales como los mencionados antes, la identidad, la continuidad psicológica, la personalidad, el carácter, por ejemplo, incrementando la impulsividad, modulando el funcionamiento de la atención, la memoria, el razonamiento. Así que no todos los casos de manipulación son equivalentes en este sentido, y la protección contra este tipo de intervenciones por parte de los administradores de las plataformas digitales, la protección contra estas manipulaciones y la penalización de las mismas debería ser tal vez más granular en este sentido, tener en cuenta digamos, escenarios posibles de este tipo más problemáticos. Así que, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. A continuación, y finalizando, el profesor del Derecho del Consumo y Nuevas Tecnologías de la Universidad Nacional de Mar del Plata, señor Federico Álvarez Larrondo, también por un espacio de 10 a 12 minutos. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un placer, en primer lugar, poder participar en una comisión que ya solamente con su título despierta envidia, ¿no? Que un parlamento tenga una comisión que hable de desafíos del futuro, habla a las claras de la envergadura del cuerpo legislativo y de esta idea de no contentarse con resolver los problemas del presente, sino también los desafíos que
y por montones estamos teniendo en este momento. Así que bueno, muchísimas gracias, señor presidente de la comisión, senadoras y senadores, invitados, y bueno, la comisión redactora, y la verdad es un placer los integrantes de la misma, los cuales muchos de ellos he tenido el placer de disfrutar y a su vez de compartir una incipiente amistad. Si me permiten, mi idea es compartirles una presentación para poder trabajar sobre la misma. A ver, nosotros en el último tiempo venimos trabajando y mucho en el seguimiento, porque Chile, a partir de esta comisión, se ha convertido para nosotros en una referencia obligada cada vez que hablamos, tanto en nuestra cátedra de grado como en posgrado, respecto a los desafíos que debemos enfrentar desde Sudamérica, producto de este desarrollo tecnológico. Por eso también es una vez más el agradecimiento. Pero la idea era fundamentalmente, a ver, si fuera por uno, le gustaría desarrollar cada uno de los artículos, porque cada uno de ellos es absolutamente rico. Voy a tratar de focalizarme en el artículo 16 en cuanto a la responsabilidad de las plataformas, y lo voy a hacer contándoles cuál es la situación en la República Argentina, para que ustedes vean a partir de este cuadro que voy a intentar bosquejar qué cosas podrían ser de utilidad para el escenario que ustedes tienen dentro de la ley. Nosotros en el año 2018, en la Universidad de Buenos Aires, celebramos un homenaje a uno de nuestros grandes maestros fallecidos, al profesor Carlos Gersi, y en el mismo la comisión número 5 trató sobre nuevas tecnologías. En ese debate, en el cual había mucha juventud en el mismo, surgió claro que cuando hablamos de plataformas tenemos algunos problemas básicos, que es justamente los distintos perfiles que las plataformas hoy están adquiriendo y las distintas variables que los mismos presentan. Hago esta aclaración porque el resultado de la misma apareció para ese tiempo, todavía hoy tenemos aún más, tres grandes grupos de plataformas digitales, aquellas que son las buscadores de Internet, y esto sobre todo me parece importante plantearlo porque días pasados escuché el debate que tuvieron en el observatorio organizado desde Uruguay, en donde el problema era que parecía confundirse la libertad de expresión con la regulación de las plataformas, y por eso me pareció interesante poder hacer este cuadro de situación. Por un lado tenemos a los buscadores de Internet, que son aquellos que obviamente facilitan, como ustedes lo dicen en el proyecto, la vinculación de personas naturales o personas jurídicas para suministrar información. Y en este sentido veamos que las empresas más importantes como Google, por ejemplo, en nuestra región, es casi la dueña por excelencia de los buscadores que se desarrollan en la misma. Después tenemos buscadores de mercado electrónico, estas plataformas que en realidad lo que hacen es ser buscadores, pero buscadores de ofertas o precios, como puede ser Kayak, Trivago, Google Advisor, etcétera. Y por el otro lado, lo que son las plataformas de comercio, donde ahí sí, como ustedes lo dicen en el proyecto, lo que intentan es acercar a la gente, pero para el intercambio de productos, de bienes, o en su caso de servicios. ¿Por qué hago esta clasificación? Porque la verdad es que nosotros en la Argentina, a pesar de no tener ley, lo que hemos generado en estos últimos años son precedentes jurisprudenciales que empiezan a marcar sistemas de responsabilidad distintos según en cuáles de los ámbitos nos encontremos. Y esto creo que sería una precisión interesante a bosquejar en cualquier desarrollo. Si hablamos de buscadores, como puede ser Google, etcétera, lo que nosotros tenemos son los criterios que ha sentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en dos precedentes. Uno es el fallo Rodríguez del año 2014 y el otro es el caso Gimbutas en el año 2017. Si bien los dos tienen el mismo plafón, que es la aparición o vinculación de una persona, de una mujer con una página vinculada a la prostitución o los escorts, en los hechos la verdad es que son dos precedentes porque la conformación de la Corte entre uno y otro cambió y, como vamos a ver, la opinión está dividida en cuanto a la responsabilidad. Por el otro lado tenemos lo que es la responsabilidad de las plataformas comerciales, y aquí sí parece haber una tendencia ya casi monolítica respecto a la responsabilidad objetiva de estas plataformas. En el caso de los buscadores, la Corte lo que dijo en el caso de lo que era Google, si había responsabilidad por lo que un tercero había publicado vinculando a esta persona con un sitio de citas, lo que dijo es que los motores de búsqueda no podían ser responsabilizados por las reglas de la responsabilidad objetiva, sino la subjetiva. Y en verdad, aquí dice algo interesante, porque está también en uno de los artículos que el proyecto que ustedes tienen en trámite también plantea.
En primer lugar, sigue la Directiva 2000 del año 31 de la Unión Europea. Yo en esto quiero hacer hincapié, y es más, la Corte también cita como referencia o apoyo la Ley 17.334 de Chile, modificada posteriormente, donde dice que el criterio es muy similar al establecido en la Directiva 2000. El tema de la Directiva 2000, yo quiero volver después sobre algún aspecto en torno a la misma. Lo que sí es interesante es que la Corte lo que claramente establece es que no se le puede imponer a estas empresas la obligación de barrer permanentemente la red para hacer una suerte de vigilancia, porque de esa manera podría cercenar el derecho de expresión. Ahora, lo que sí dejan en claro es algo que ustedes plantean en uno de los artículos en trámite, que dice que si la plataforma o el motor de búsqueda tomó efectivo conocimiento de la ilicitud de ese contenido, bueno, si no procedió a la baja del mismo, ahí automáticamente hay responsabilidad por parte del buscador. Ahora, la pregunta que la Corte dejó establecida, y aquí sí el criterio fue dividido, la mayoría, 3 integrantes de la Corte, votaron de una manera y la minoría, los otros 2, votaron por la contraria, era si bastaba con una notificación privada al buscador para hacer exigible la baja del dato y en consecuencia la responsabilidad automática de la plataforma si no hacía esa baja. Y ahí la Corte, la mayoría, lo que dijo es que hay ciertas ilicitudes que son absolutamente evidentes, que no pueden autorizarse o permitirse, como es la pornografía infantil, los datos que faciliten la comisión de delitos, que instruyan sobre estos, que pongan en peligro la integridad de las personas, que hagan apología del genocidio, que desbaraten o adviertan investigaciones judiciales en trámite, que importen lesiones contumeliosas al honor, montajes de imágenes falsas o que de cualquier manera importen violaciones a la privacidad. Ahora, en este caso dice que la notificación la puede enviar cualquiera, dice la mayoría de la Corte. Y si una vez advertido por cualquier ciudadano que hay alguna de estas publicaciones, el motor de búsqueda no procediese a su baja, automáticamente ahí sí hay responsabilidad de la plataforma. Ahora, en el caso de cuando son eventuales lesiones al honor o hay que aclarar si realmente hay una violación o no, la mayoría de la Corte lo que dice es que no puede la plataforma convertirse en juez y por lo tanto ser el buscador o el motor de búsqueda el que diga si se da de baja o no ese dato. Y ahí hace falta sí la intervención o del Poder Judicial o del Poder Administrador. Por el contrario, la minoría, en la cual está el otro co-redactor del Código Civil y Comercial de la República Argentina, Lorenzetti, junto con Maqueda, ellos establecen que hay responsabilidad objetiva, en este caso, cuando lo que vemos son las ilicitudes palmarias que, según la mayoría, deben ser notificadas por el particular. Sin embargo, en los demás casos, lo que dice es que una vez anoticiado por cualquiera, aún por un particular, automáticamente tiene que dar de baja. Pero insisto, esta es la posición de la minoría, con la cual en lo particular uno coincide. La diferencia estaría quién debe hacer esa notificación. Por lo tanto, si no actúa con diligencia la plataforma para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente, bueno, en ese caso hay responsabilidad de la plataforma. En el caso de Gimbutas, lo que se esperaba era si iba a haber una modificación de ese criterio, y los 2 ministros de la mayoría que se retiraron fueron reemplazados por los 2 nuevos ministros, y los 2 nuevos ministros acompañaron la posición anterior. Es decir, que el criterio que se vio en el caso Rodríguez es el mismo que se mantiene en torno a los buscadores en la República Argentina. Ahora bien, ¿qué pasa en las plataformas de comercio electrónico? En este caso, por ejemplo, los proyectos de ley de defensa del consumidor originarios planteaban la idea de una responsabilidad subjetiva de estas operadoras siempre y cuando no hubiesen intervenido. Ahora, la doctrina ante este proyecto empezó a levantarse contra la misma, fundamentalmente porque la cita que se hacía era que el respaldo estaba dado por la Directiva 2000 del Parlamento Europeo. Y si uno va hoy a los autores europeos, a los autores españoles, los propios autores están diciendo que la Directiva 2000 es una directiva que no se ajusta a la década del 20, que tenía razón de ser en el año 2000 porque estábamos ante una industria incipiente que todavía no tenía desarrollo y por eso había que protegerla y la responsabilidad subjetiva estaba bien planteada. Pero con el avance de la inteligencia artificial, como bien lo planteó recién nuestro querido Juan Corbalán, en los hechos, en realidad, lo que necesitamos es una nueva normativa que establezca como regla la responsabilidad objetiva. Tal fue el impacto
de las manifestaciones por parte de la doctrina más moderna de la República Argentina, que los propios autores del proyecto originario lo modificaron y establecen ahora que las plataformas o portales de venta van a tener responsabilidad de manera objetiva. A la par aparece un proyecto del otro partido, no del radicalismo, que en este momento sería la oposición, sino del Frente de Todos, donde también dice que no solamente es objetiva, sino que además es solidaria, con base en la regla de confianza, y se ha presentado ahora un nuevo proyecto, que es un nuevo código de defensa del consumidor, que también plantea la responsabilidad objetiva. Con lo cual, la responsabilidad objetiva en la Argentina parece ser ya algo que está aceptado, más allá de qué, más allá de algunos criterios jurisprudenciales, que es un caso, el caso Kosten, que es un precedente en el cual se quiso hacer aplicación de la normativa europea, porque no teníamos normativa propia en teoría, directamente en una resolución. Y para terminar, para no excederme, quiero plantear este punto. Fíjense ustedes lo paradójico de pensar o tratar de interpretar a que el mundo virtual es un mundo distinto al mundo físico. Este es un precedente del año 2007 en la República Argentina. Un shopping, ¿sí? Un shopping en el cual adentro se dan relaciones comerciales. A ver, pensémoslo como las plataformas de e-commerce. Son supermercados virtuales o shoppings virtuales dentro de los cuales se dan relaciones entre particulares. En este caso, la justicia argentina estableció que por las lesiones sufridas por una persona dentro de un local de esparcimiento dentro del shopping eran responsables los dos. ¿Por qué? Porque el shopping es el organizador del espacio y a su vez es porque quien pone la marca en el producto o servicio. Y la ley de defensa del consumidor dice que ante un producto defectuoso todos los que forman parte de la cadena de producción tienen responsabilidad objetiva y tienen responsabilidad solidaria y limitada. Entonces, fíjense ustedes que si nosotros no estableciésemos la responsabilidad objetiva para las plataformas de e-commerce, lo que estamos haciendo es caer en el riesgo de generar una competencia desleal. Porque aquel que invierte en ladrillos y estructura el centro comercial, por el hecho de alguno de los que está dentro del complejo, tiene responsabilidad objetiva por lo que hizo el tercero. Ahora, si nos vamos al mundo virtual, pareciese que esto liberase de responsabilidad a las grandes plataformas. Y eso en realidad haría que nosotros, legisladores, operadores y operadoras del derecho, que tenemos que bregar por el cumplimiento de la competencia desleal, por tratar al mundo virtual como si fuese un ámbito distinto, generaríamos una diferencia que no se justifica. Muchísimas gracias. Me ajusto el tiempo establecido. Bueno, yo les quiero agradecer. Antes que nada, le quiero comentar a Abel, a Juan y a Federico que estamos organizando un encuentro con el PAN Latino, con UNESCO, con CEPAL, y nos sería muy interesante que pudieran participar, porque este es un encuentro que busca reunir al mundo académico e intelectual de Latinoamérica con el mundo parlamentario y eventualmente también con los mundos gubernamentales, pero con la participación de estas agencias multilaterales, porque necesitamos avanzar. Yo, en lo personal, creo que los desafíos más importantes que tiene nuestra humanidad, además de enfrentar esta amenaza de extinción masiva que es el calentamiento global, es justamente recuperar el pilotaje democrático del siglo XXI en esta era digital. Entonces, necesitamos avanzar y tener ciertos acuerdos y consenso, porque hay una asimetría gigantesca de poder que se está generando. Aquí están emergiendo nuevos imperios, donde nosotros, por lo menos Latinoamérica y Europa, estamos totalmente fuera de esa nueva geopolítica. Entonces, necesitamos tener mecanismos de autonomía, de terminar con el secuestro de que está siendo objeto de la humanidad y captura de los datos y colonización del ciberespacio de manera unilateral. Y yo creo que así como se vivió en muchos momentos de la historia que hubo que generar gestas democráticas y libertadoras, el recuperar el Internet para la libertad y no para la opresión, yo creo que es un desafío, y descolonizar el ciberespacio es también otro gran desafío. Hace un rato atrás Juan Gustavo hablaba de la ley de la selva. Bueno, el ciberespacio es un mundo sin regulación, y los mundos que no tienen regulaciones es la ley de la selva, y ahí no hay sociedad, ahí prima la ley del más fuerte solamente. Entonces, primero hacer esa invitación, les vamos a avisar, y además ofrece la palabra para poder intervenir, opinar, sugerencias. Se ofrece la palabra. Entonces, la pueden ir pidiendo. No sé si Carlos lo veo ahí entusiasmado, como siempre. Bueno, muchas gracias, senador. Simplemente, a ver,
Realmente es refrescante escuchar la perspectiva comparada, sobre todo porque hablamos de que tenemos aquí a juristas de primer nivel a nivel latinoamericano, juristas que llevan, la verdad es que la voz cantante dentro de lo que es Latinoamérica. Aquí, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana adoptó justamente un sistema, el sistema que es Prometea, se transformó en Pretoria para la Corte Constitucional colombiana, que fue diseñado por Juan Corbalán. Entonces, a ver, es un privilegio contar con intelectuales de primerísimo nivel que nos hablen de un proyecto de regulación. Y es sumamente refrescante escuchar cómo las reglas diversas juegan en distintos sentidos en distintos lugares de Latinoamérica. Por supuesto que todo proyecto es perfectible, por supuesto que el proyecto que hemos presentado, que se ha presentado por esta comisión, puede ser mejorado. Y esperamos también los aportes, ojalá por escrito, de estos excelentes juristas que hemos tenido en esta sesión para poder adoptar sus críticas y comentarios y poder hacer para Chile una mejor ley. Muchas gracias, Federico, muchas gracias, Juan, muchas gracias. Vamos a ofrecer, gracias Carlos, la palabra a la senadora Carolina Goich y después a los que también quieran solicitarla. Saludarlos a todos y a todas y agradecer las presentaciones. Mientras los escuchaba, uno dice acá, es muy gráfico el cómo tenemos que cambiarnos de dónde estamos haciendo el análisis, a propósito además de los fallos judiciales, y tendemos, yo lo digo desde donde estamos acá, a pensar en una legislación como lo hemos hecho habitualmente. Entonces, parte de lo que comentábamos es a propósito de cómo un comentario que es ofensivo se va mostrando o quién es responsable de eso, lo que mostraban en el caso. Quería preguntarles si no pueden ser las mismas herramientas de inteligencia artificial hoy día quienes se vayan haciendo cargo de eso. O sea, cuando uno va construyendo el algoritmo justamente para ir identificando esa información, y eso tiene que ver con poner de alguna manera en una grada, ¿no es cierto?, más alta o distinta la discusión. A mí, yo lo que siento es que estamos como en eso, ¿no es cierto?, mirando, y es una atención que además me parece muy atractiva desde el punto de vista de la discusión que estamos teniendo legislativa. Estamos tratando de abordar y regular algo que es nuevo, que no se ha regulado, y no lo podemos hacer de las mismas formas que se han regulado, como bien plantearon ustedes, la protección de datos, sino que es una lógica distinta. Pero cómo las plataformas también usan las herramientas que tienen para eso y damos directrices para aquello. Eso quería dejarles planteado. Muchas gracias. No sé, no, Julio, ayúdame a ver, porque no veo quién. En la Isabel, que es que. Entonces, le damos la palabra a Federico. Bueno, gracias. Me parece sumamente interesante el planteo realizado. La pregunta aquí yo creo que camina por definir quién es el que va a determinar qué son mensajes injuriosos, lesivos, si eso lo vamos a reservar para los estados o lo vamos a dejar en manos de las empresas. Que lo puede hacer la IA en este momento no hay duda. De hecho, mientras los estados están debatiendo si vamos a regular o no vamos a regular, ellos están concertando lo que son las normas privadas en el año 2020, cuáles son los términos que van a entender que deben ser barridos por IA para alejar el riesgo de información que merezca ser, no sé si censurada, pero sí bloqueada por parte de estas plataformas. En los hechos, en el año 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un caso que en realidad quedó eclipsado por el caso Google, pero que es de unos días posterior, que es el caso Facebook, decidió, por ejemplo, que los jueces pueden ordenar a las plataformas. En primer lugar, para evitar que la aparición de nuevas publicaciones sobre la misma información que ya se ha declarado ilegal,
se le instruye a Facebook que establezca mecanismos para hacer el barrido según los parámetros que el juez le haya otorgado. Y ese es un precedente que para mí es muy interesante. En primer lugar, porque establece las pautas que un juez debe seguir para dar una orden a una empresa de este tipo, estableciendo cuáles son las palabras clave, y esto va a exigir del Poder Judicial un conocimiento tecnológico superior, a los efectos de poder hacer el minado de esas palabras y que la propia plataforma pueda, con su IA, seguir y encontrar las nuevas noticias que se puedan vincular con aquella que ha sido declarada ilegal. Pero en segundo lugar, lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y esto es preocupante para el resto del mundo, es que los jueces están en posibilidades con debida fundamentación de dictar sentencias que sean aplicables en todo el mundo. Con lo cual aquí estamos ante uno de los tantos quiebres que nos produce la aparición de este mundo virtual. Aplicar IA para bloquear acceso desde cualquier lugar del globo terráqueo. Y entonces el hecho es que un juez de Francia, por ejemplo, puede estar decidiendo sobre la libertad de expresión de los ciudadanos chilenos o argentinos, que no vamos a poder acceder a esas noticias en base a un juez que no tiene jurisdicción sobre nosotros. Entonces digo, ¿es posible? Yo creo que sí, es. El tema es si nosotros como Estado vamos a renunciar a ser los poderes judiciales los que establezcan cuáles son los límites o en qué casos se va a limitar la libertad de expresión, o si por el contrario lo vamos a dejar en manos de estos algoritmos. No sé si respondí, pido disculpas. Sí, muchas gracias, Federico. Se ofrece la palabra, muy interesante el planteamiento. Si no hay más palabras, me gustaría hacer un poco hacer algunas reflexiones, porque, bueno, nosotros hay gente que puede, hay personas que pueden estar mirando esta transmisión a través de la televisión del Senado, y aquí es muy importante entender que estos son los desafíos que vienen para nuestra humanidad. Nosotros con el profesor Rafael Yuste del proyecto BRAIN tomamos la decisión hace años atrás, junto con una comunidad de científicos, de avanzar en esta primera ley de neuroderechos, en la reforma constitucional, porque queríamos dar la señal de que esto se constituía en un nuevo derecho humano, y por eso hicimos la reforma constitucional, el artículo 1 de la Constitución, y es la idea de generar un contexto de una nueva mirada de esta era digital, donde lo que hemos dicho de manera muy simple es que el campo de batalla del siglo XXI, la disputa geopolítica del siglo XXI son los cerebros de los seres humanos, porque los datos y el cableado del cerebro humano son los insumos fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial misma, uno de sus usos prioritarios es todo lo que tiene que ver con la anticipación de los comportamientos, el conocimiento profundo de los comportamientos de las personas y la posibilidad de modificar los comportamientos de las personas interviniendo en la actividad neuronal. Por eso, como el campo de batalla del siglo XXI, de la disputa geopolítica del siglo XXI, ya no son los pozos petroleros, se va a dar en los cerebros de los seres humanos, nos parecía muy importante relevar entonces la importancia que esto tiene y establecer mecanismos de protección. A partir de eso, planteamos dos proyectos de ley, uno de neurotecnología directa, para todos los dispositivos tipo Neuralink, que pueden leer los cerebros directamente, y tal vez de manera pedagógica también planteamos un proyecto de ley de las neurotecnologías indirectas, porque lo que están usando las plataformas son sistemas de inteligencia artificial a partir de datos y sistemas de algoritmos. Eso es una inteligencia artificial también indirecta. Y ambos proyectos, nosotros la idea de ir avanzando en ellos. El de neurotecnología directa ya nos queda muy poco para que pueda ser aprobado por la Comisión, y el de neurotecnología indirecta representa un desafío mayor porque evidentemente aquí lo que se va a enfrentar son con intereses económicos gigantescos, que son los más importantes que hoy día hay en el planeta. A mí me tocó hacer la ley de etiquetado sellos negros de los alimentos que a lo mejor ustedes conocen, y nos tocó vivir cómo el poder del dinero, el poder de los grandes transnacionales, un poder avasallador. Pero acá estamos hablando de un suprapoder. Ahora, ¿cuáles son los temas que a nosotros nos interesan? Evidentemente son los cambios en nuestra civilización que está produciendo esta nueva era digital, que está cambiando todo, porque lo decía muy bien
Creo que Juan Gustavo, cuando decía que ningún cerebro humano es capaz de procesar esta nueva era que viene. Nosotros pasamos una era donde el cerebro de los seres humanos podía tener un control, por así decirlo, neurobiológico de su desarrollo, de sus tecnologías, a una velocidad y a una emergencia de nuevas tecnologías que eran capaces de ser procesadas y metabolizadas por la sociedad y por los cerebros, a una era donde el cerebro humano pierde el total control del procesamiento de la nueva era que viene y está enfrentado a un proceso evolutivo que nunca previó y que es víctima de su propia inteligencia, que fue capaz de generar una tecnología que va mucho más rápido que la capacidad de las neuronas de adaptarse a esa tecnología. Aquí hay una ruptura por primera vez evolutiva, lo que hace que, entre otras cosas, esté terminando todo lo que uno podría llamar la evolución natural y está empezando una evolución a escala tecnológica, pero que se va a dar fundamentalmente en la disputa de los cerebros. Entonces, aquí hay varios temas que nos parece muy importante, porque un aspecto que yo quisiera que no pudiera quedar duda es que los que estamos empujando esto no lo estamos empujando contra la inteligencia artificial, lo estamos empujando a favor de la inteligencia artificial. Y eso es muy importante, a favor de la tecnología, a favor del desarrollo humano. O sea, no hay posibilidad ninguna de que la humanidad sobreviva si no acrecienta y no potencia su desarrollo científico, tecnológico e inteligencia artificial. El problema es cuando este tipo de tecnologías son capturadas monopólicamente por algún grupo, sector, ideología. Esto es lo mismo que la energía nuclear. La energía nuclear puede ser para el bien o para el mal. Pero ¿qué pasaría en el mundo si un solo actor fuera dueño de la energía nuclear del planeta? Podría haber dominado a la fuerza al resto de la humanidad. Esta tecnología, la inteligencia artificial, es mucho más poderosa y compleja, evidentemente, que la inteligencia artificial. Y yo creo que nosotros estamos en un periodo equivalente a lo que fue la década del 60 respecto a la energía nuclear, cuando la sociedad y la humanidad estuvieron amenazadas. Y finalmente optó por un camino de establecer protocolos, regulaciones, no todas las que uno quisiera, porque se siguieron desarrollando ojivas nucleares, pero bueno, al menos permitió la convivencia. Y yo creo que lo que estamos hoy día enfrentados a ese momento de una dimensión unilateral, de control unilateral de estas tecnologías. Ahora, el problema de la inteligencia artificial, justamente por el poder que tiene el uso ideológico de ella. Y acá tenemos un uso ideológico, tenemos dos visiones, ambas comparten algo. Uno podría decir que tiene que ver Silicon Valley con China. Una es un sistema autoritario, comunista, y la otra es todo lo contrario, un sistema libertariano que no tienen nada que ver, pero tienen todo que ver. Ambos son transhumanistas. Ambos están por la superación del humano, ambos están por justamente llevar adelante una inteligencia artificial como un instrumento de dominación, de control y de superación del humano. Para mí la cercanía y el cruce, y porque estos dos países han entendido muy bien lo que esto significa y por qué China ha ido construyendo en espejo cada una o replicando cada una de las plataformas que tienen los americanos, porque entienden muy bien cuál es la disputa geopolítica, pero sobre todo porque comparten, en el fondo, ambos son transhumanistas. Y acá, entonces, está, yo no, cuando hablo de Estados Unidos estoy hablando de Silicon Valley, pero la influencia de la siliconización, la influencia cultural que ha tenido Silicon Valley en el mundo entero y particularmente en Estados Unidos es avasalladora. Entonces, el punto es, ¿qué es lo que representamos el resto? Yo creo que nosotros representamos una cultura digital humanista, de la preservación del humano, de la preservación de los humanos en la toma de decisiones, de que el humanismo liberal, que tal vez una mirada un tanto antropocéntrica, aun cuando a mí me gustaría impulsar una visión biocéntrica, pero por último, el humanismo liberal planteaba que el ser humano era todavía quien mejor podía tomar decisiones de quién comprar, qué votar, darle sentido a la vida, qué pareja elegir. Creo que también uno de ustedes, creo que fue Abel, que planteaba que había que introducir dentro de los sistemas de inteligencia artificial al humano, que está fuera. Cuando se decía 98% de las decisiones las están tomando
algoritmos. Bueno, entonces, yo creo que la confrontación que viene hoy día, la más importante, además de la... No digo que las tradicionales izquierda-derecha queden obsoletas, pero para mí la más importante es qué es lo que va a primar. ¿Va a primar la visión transhumanista o va a primar la visión del humanismo digital? Y esa es la batalla que viene, la batalla ideológica. Yo siempre digo, si uno conoce a China y conoce a la cultura siliconiana, se va a encontrar con las mismas raíces y con los mismos fundamentos. Por ejemplo, Peter Thiel dice no tiene que haber sociedad, no tienen que haber Estado, no tienen que haber leyes, solo la tecnología tiene que regir el futuro. Además dice que no puede haber mercados competitivos, hay que instalar el monopolismo, la política del ganador se lo lleva todo, que es lo que practica justamente Facebook, Google, Amazon. Y los chinos tienen exactamente la misma visión, pero tal vez expresada de una manera más ideológica. Pero a mí me tocó estar con Xi Jinping en el año 2017 cuando dijo que el gran desafío de China era la hegemonía del ciberespacio. Pero también cuando se hacen encuestas en China, a diferencia de lo que ocurre en Europa, y se les pregunta por la manipulación genética, por el aumento de las capacidades neuronales y cerebrales, 90% de los chinos son partidarios, son culturalmente pro-transhumanismo. En cambio, los europeos, no más del 40% son partidarios. Y en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos hay una realidad tal vez en la población más mixta, pero en la élite justamente siliconiana que tiene un poder incontrarrestable, porque los ejércitos del siglo XXI lamentablemente están radicados en Silicon Valley, que son estas plataformas GAFAM, que son las que compiten por la dominación del mundo con las plataformas chinas. El problema de Europa es que no tiene plataforma, no tiene ejército y menos nosotros, no sé. Pero para ir simplificando, a mí lo que me parece que estamos enfrentados a una tarea que es titánica, que ya la planteó Tim Berners-Lee, el creador de Internet, en el año 92, que él mismo está trabajando para recuperar el Internet, para liberar al Internet. Y yo creo que hemos construido, lamentablemente, un modelo de negocio de poder, porque originalmente el negocio de estas plataformas era la publicidad. Y por lo tanto la captura de datos era para la personalización y para hacer más eficiente la publicidad y modificar las conductas, y eso es lo que le generó gran parte de las ganancias. Pero de aquí a un cierto tiempo el negocio de estas plataformas es la inteligencia artificial, más que la publicidad, que es la captura de datos para el desarrollo de algoritmos. Y a partir del Deep Learning, esta creación que dio un paso gigantesco con Joshua Bengio y los equipos que trabajaron en esto, lo que está de por medio es que las plataformas giraron justamente a entender que el control de los datos y la captura de datos y el desarrollo de algoritmos a través del Deep Learning les permitía a ellos finalmente la disputa más importante, que era el desarrollo de la inteligencia artificial, que además evidentemente iba a servir para sus políticas de generación de marketing a través de la inteligencia artificial. Pero hoy día la disputa es por la inteligencia artificial. Y en ese sentido yo creo que es muy importante también avanzar a regulaciones a futuro de la inteligencia artificial y protocolo. Lo que sí es importante es que en ese modelo de negocio, lo que yo señalaba, el problema, y ahí se plantea hace un trato atrás el tema de la certificación de la verdad. ¿Cómo se certifica la verdad? ¿Quién lo hace? ¿Son los estados? ¿Son las propias plataformas? Lo que pasa es que nosotros veníamos de un mundo analógico donde los medios convencionales y tradicionales tenían certificadores, que eran los periodistas, que eran los intelectuales. Hoy día son mundos tan desplazados, porque un intelectual vale lo mismo que, yo decía, un terraplanista en el mundo digital. El problema es que no tenemos certificación. A lo mejor lo que vamos a tener que establecer, Federico, es reponer la certificación de la verdad y justamente establecer la falsedad de la verdad. Y eso tiene que tener un control humano. No pueden ser solo algoritmos que decían ellos qué es lo que es falso, porque finalmente lo pueden hacer en función de sus intereses y su modelo de negocio y no en función de lo... Entonces, todo este tema de la certificación es fundamental, porque el gran riesgo es que en esta economía de la atención finalmente sea la economía de la falsedad, porque son los contenidos falsos los que generan la atención, porque los contenidos verdaderos no la generan.
Y el problema es que nosotros estamos construyendo un modelo de convivencia donde estamos tan bombardeados a nuestro cerebro primitivo, que nuestro cerebro primitivo se está hipertrofiando respecto a la corteza cerebral. Y lo que está pasando, mi opinión, es que cuando uno saca a las personas de la red y los lleva al mundo real, empiezan a vivir en el mundo real con los mismos códigos en que viven en el mundo virtual, o sea, reactivos, integrando el cuerpo estriado y los cerebros primitivos y no la corteza. Y estamos viviendo un proceso de simplificación humana gigantesco. Y esto agravado por la captura de pantalla, el tiempo pantalla que pasa a las personas, que también es gigantesco, donde un adolescente pasa 6 horas, le empieza a robar tiempo a todas las actividades de vida que son formadoras, lectura, interacciones humanas. Estamos en esa multicrisis. Y lo que estamos construyendo es un mundo de desinformación. Para mí, la nueva desigualdad del futuro va a ser la información. La información verdadera va a ser para los ricos, porque va a tener un costo gigantesco. Quien quiera tener información va a tener que pagar sumas gigantescas. Y la gran mayoría de la población va a estar sometida a la falsedad. Por lo tanto, la información y la veracidad va a ser un lujo de los ricos y la desinformación va a ser el mundo de los pobres. No sé, yo creo que vienen muchos temas a discutir, como todo esto de si es cierto o no que las redes sociales, estoy hablando de las GAFAM y las chinas, abren la libertad. Para mí lo que hacen es atentar contra la libertad. Si tienen altruismo, yo todo lo que veo altruismo, un altruismo solo para capturar datos, que se financia monetarizando los datos de todos los seres humanos. Tenemos que trabajar mucho el tema de las adicciones. Nosotros nos juntamos con el NIDA, el Instituto Norteamericano de Dependencia de Drogas, estamos trabajando en Rafael Yuste, todas las, yo diría, los mecanismos de generación de adicciones que están haciendo las plataformas, están haciendo lo mismo que las tabacaleras, que agregan aditivos a los niños, a los tabacos de los niños para hacerlos adictos. Las plataformas están haciendo lo mismo, usando mecanismos que tienen que ver con la recompensa aleatoria y con otros instrumentos para generar adicción y compulsión para el uso de redes sociales. Y es evidente que tenemos un mundo de adictos. Somos adictos. Muchas de las personas no pueden dejar de usar esto, y si dejan de usar estas plataformas tienen síndrome de privación, de haberse perdido algo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que están en cuestión todos los temas de libertad de expresión. Yo decía, no hay libertad de expresión dentro de las pantallas, hay libertad de comunicación para ellos, y destruyó la red la libertad de expresión. Tenemos un tema de la credulidad. La credulidad ha sido fundamental para el desarrollo del humano, porque si no hubiera habido credulidad no hubiéramos logrado aprendizaje. Yo creo en el Big Bang y creo en la teoría del Big Bang, pero no tengo cómo ratificarla. Hay un proceso de credulidad y por lo tanto la certificación era muy importante para que la credulidad fuera un mecanismo de avance y no un mecanismo de regresión. Hoy día la credulidad en la red, el mundo de la falsedad, como estamos cableados neurobiológicamente para la credulidad, es tremendamente peligroso, porque tenemos millones de personas que creen en los antivacunas, en los terraplanistas, porque estamos cableados para la credulidad. Y como en la red se escucha el que vocifera más, no el que tiene la verdad, y al revés, los que no tienen la verdad son mucho más entusiastas y apasionados para actuar en la red y con contenidos que son mucho más ruidosos. Los seres humanos crédulos, evidentemente, que están en riesgo. Bueno, yo solo quiero plantear esto porque me parece que este es un tema apasionante, que deberíamos tratar de analizar cada uno de estos factores e ir generando justamente una respuesta política pública, de ciencia. ¿Para qué? Para recuperar justamente esta tecnología, porque sin esta tecnología no vamos a poder sobrevivir. Pero al mismo tiempo, esta tecnología en manos de poderes que no tienen que ver con el bien común, el bien de la humanidad, el bien del resto de los seres vivos, y que no tienen una mirada verdaderamente altruista, puede ser tremendamente peligrosa. Si algún grupo llega a controlar unilateralmente estas tecnologías, la humanidad se va a ver en riesgo. Y por lo tanto, el desafío nuestro, yo creo que es democratizar estas tecnologías. Tal vez los mecanismos los podemos discutir, si habrá que llegar a transformar los datos en bienes públicos, a establecer protocolos de inteligencia artificial, pero lo que no cabe duda es que hay que regular las plataformas y que esa es la primera tarea y el primer desafío que tenemos. O sea, dicho eso, yo lo que los quiero invitar, y disculpen que me haya extendido, pero quería hacer un pequeño resumen porque
si hay gente que mira esto, me gustaría que lo miraran en el sentido de un contexto más global que tiene la discusión que estamos desarrollando. Esto no es un tema puntual, yo insisto, esto es uno de los mayores desafíos que tiene la humanidad. A veces uno lamenta la poca atención que tiene por parte de la élite y los mundos políticos este tipo de discusiones, pero por lo menos nosotros quisiéramos aliarnos con argentinos, con uruguayos. Bueno, de hecho estamos trabajando con UNESCO, con CEPAL y con otros para poder llevar esto adelante. Así que le agradezco esto. Y bueno, como aparece que no hay más comentarios, podemos levantar la sesión, pero los dejamos invitados para la próxima tarea que tenemos por delante. Así que muchas gracias.